Según la Organización Mundial de la Salud, más de 280 millones de personas padecen de depresión o ansiedad en el mundo. Porque este es un tema que nos debe interesar y cada vez abordarlo en los contextos locales y también de manera transversal, porque es un tema que afecta a niños, jóvenes, adultos y que implica también no solo un manejo médico, farmacológico o psicológico, sino que se puede manejar de una manera integral en la medida en que la necesidad específica así lo requiera. Hoy nosotros vamos a conversar con el doctor Gregory Celis. Él es médico general, cirujano, especialista en medicina crítica, cuidados intensivos y es maestrante de investigación clínica y epidemiológica. Doctor, bienvenido. Qué bueno poder conversar con usted hoy sobre este tema. Claro, Ana María, buenas tardes. Un saludo para ti, para toda la gente que está en el estudio, la gente que nos ve y nos escucha a través de la luz. Muchísimas gracias. Doctor, este es un tema que nosotros tratamos con frecuencia porque comprendemos en el programa que la salud mental es un tema prioritario. Lo es hoy y lo será según la OMS para el 2030 como uno de los principales incapacitantes de la población. Entonces, entendamos por qué no debemos flaquear en el tratamiento de estas temáticas con respecto a ansiedad, depresión y también, como lo propusimos para hoy, una mirada mucho más integral. Es difícil comprender el tratamiento, tal vez existe negación al inicio de entender que hay un diagnóstico de depresión. Entonces, ¿cómo dar el paso siguiente? Son tantas cosas que podemos conversar hoy. Doctor, arranquemos entonces con la primera, que es cómo hacer para diagnosticar correctamente y después del diagnóstico saber cuáles son los pasos a seguir. Bien, primero que todo hay que entender qué es depresión y qué es ansiedad. Son dos cosas totalmente diferentes. La depresión es una tristeza intensa, permanente y que daña toda tu vida. Esa es la depresión. Entonces, no toda tristeza es depresión, eso es claro. Pero cuando esta tristeza permanece en el tiempo y daña tu calidad de vida, porque la afecta terriblemente, ya vamos a ver algunas de las cifras que tú muy bien mencionabas, esto hace que el paciente intente suicidarse. Entonces eso es un punto. Ahora vamos a la ansiedad. La ansiedad, si bien el estrés es un mecanismo de defensa, cuando se desborda y permanece en el tiempo se convierte en enfermedad. Yo debo tener estrés, claro, para defenderme el día a día en la vida. Si voy a cruzar una calle, debo estar alerta, estoy en estrés. Llego al otro lado y se me pasa el estrés. Eso es lo normal. Voy a dar un examen, puedo estar un poco nervioso porque me puede ir mal en mi examen, pero acabo de dar el examen y sigo normal. Eso es estrés normal. Cuando ese estrés permanece en el tiempo y siento que algo malo me va a pasar a cada momento, eso es patológico. Entonces ya vimos que la tristeza patológica, ¿no es cierto?, se llama depresión, y la ansiedad patológica, ese estrés patológico, la ansiedad, y los dos me pueden llevar a suicidarme. Aquí yo quiero aprovechar el momento y hablar de las cifras en nuestro país para que vean la importancia de este tema, porque el futuro de nuestro país está en los niños y vamos a tener algo muy serio, porque vean las cifras. Según el último censo, tenemos 3.3 millones de niños o menores de 12 años. De este grupo, el 20% han tenido ansiedad o depresión, especialmente depresión. El 10% de este grupo, o sea, la mitad de este grupo, ha intentado suicidarse. O sea, lo que estamos hablando, niños que intentan acabar con su vida, que no ven un futuro viable por muchas cosas y terminan o intentan quitarse su vida. Esa es la gravedad de este tema. Lo voy a poner en números más directos para que lo sentamos de otra manera. En el año 2021, tuvimos aproximadamente 400,000 consultas por depresión en niños. Para el año 22, al año siguiente, solo en el primer semestre hubo 538,000 consultas. Y para el primer semestre del 2023, 619,000. El problema aumentó en 58%. Esa es la calidad de problema que tenemos. No solo es un problema
de salud pública mundial. Es un problema de salud pública de nuestro país. Correcto, las cifras son muy fuertes. Vale la pena repetirlas. Según el último censo, 3.3 millones de niños o menores de 12 años, el 20% ha tenido ansiedad o depresión. Usted mencionó que de ese porcentaje la mitad ha intentado quitarse la vida. Del 2021, 400.000 consultas hubo en el año entero, pero en cambio en el 2023, es decir, el año pasado, tan solo en el primer trimestre hubo 619.000 consultas por estos motivos. Sí, eso es terrible, terrible para nuestro país. Esto solamente en niños, es decir, menores de 12 años. Y pensamos entonces también que son las consultas registradas. ¿Cuánto porcentaje no habrá de pacientes que lo tienen, no lo tienen diagnosticado y por ende no van a la consulta? Exacto, o son subregistrados. O son subregistrados. Y ahí es que viene entonces mi primera pregunta, y muy valiosos sus datos compartidos, doctor. ¿Qué hacer entonces ante el diagnóstico? Porque creo, ahora ya me crea una pregunta anterior y puede ser posterior, y es qué hacer ante el no diagnóstico, porque esto también, es decir, hay formas de ver esta situación, pero empecemos por el diagnóstico. Se diagnostica y muchas, tal vez madres o padres de familia, no tienen mucha claridad sobre el paso a seguir, no tal vez tienen la dimensión de lo que están viviendo, dicen ya se ha tranquilizado, ya le va a pasar. Sí, así es. Realmente el padre y la madre de familia son los que sufren las consecuencias primarias porque empiezan a llamarle al colegio que el niño se comporta mal, que es que el niño baja las calificaciones, pero no nos damos cuenta que es que está sufriendo una enfermedad. El niño está enfermo, tiene depresión o tiene ansiedad. Es más la depresión realmente lo que los lleva al suicidio. Entonces, el niño está deprimido, no responde en su educación y es el primer detonante, es lo que primero nos llama la atención. El niño empieza a bajar sus calificaciones. Digamos que es un niño que quiere no revelar el tema y en su colegio se mantiene estable aparentemente, pero en casa llega y se aísla. Ese niño que se aísla, ese niño tiene un problema de depresión. Y hay que ver el detonante, cuál es. Puede haber abuso, ojo, puede haber abuso en el colegio, en la casa, en los familiares directos, son los que mayormente abusan de los niños. Eso lo vemos muy seguido, es innegable el tema, ¿no es cierto? Aquel tío que les cuida y que no hace nada, o el primito que le cuida y que tampoco trabaja o estudia, son los principales causantes de daño a la mayoría de niños. Hay que tener mucho cuidado con ello y protegerlos. Entonces el niño dispara esa ansiedad o esa depresión, ¿no es cierto?, aislándose. Entonces ahí es primer detonante, si el niño se aísla. Otra cosa es la intensa agresividad que prestan los niños. Entonces los niños que son muy agresivos, ¿no es cierto?, tratan de con su agresividad ocultar el tema. Es como un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Entonces él muy agresivo con papá, mamá o los hermanos y luego se aísla. Eso lo vemos muy común. Entonces hay que tener cuidado. Esos son los disparadores que me van a decir a mí como padre, ojo, algo está pasando, ¿no es cierto? Y además, si vemos que empieza a autolacerarse, es otro indicativo muy serio de que algo está pasando. Entonces, el llanto oculto, en las noches les puedes oír gemir y uno llega y ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. No, algo está pasando, nadie llora porque sí. Entonces son detonantes que podemos darnos cuenta sin ir mucho a la parte psiquiátrica todavía, pero esos son los principales detonantes. En ese caso entonces, doctor, o en esos casos, ¿qué pasos son los que deben seguir los padres? ¿Cómo entender? Porque, claro, también la forma de mirar un trastorno de salud mental es pues muy integral, es decir, sabemos que puede ser una sola causa, pueden ser muchas causas, pero los tratamientos seguramente también son varios, hay varios caminos por tomar, desde los más orgánicos como manejo de los hábitos o hasta, por supuesto, tener acompañamiento psicológico o también tomar tal vez la decisión de ir a un tratamiento psiquiátrico. Entonces, ¿cómo sería el proceso más adecuado para poder tener un manejo, digamos, como confiable y que el padre de familia sepa que estoy dando los buenos pasos y no me quedo parado en uno solo ante tal vez la ignorancia de ya pasó porque ya no lo veo llorar tanto más o no sé, porque el signo cambió. A lo mejor antes
era agresivo y luego se volvió retraído, Sí. entonces no, ya cambió, ya tal vez le pasó. ¿Cuáles son esos pasos? Bien, el primer paso, esto realmente se ve complejo, el tratamiento, pero no lo veamos desde ese punto, veamos desde la arista positiva. El primer paso es el que da la base de todo, y es la empatía, el ser empático con el paciente, el ponerse en los zapatos de él, escucharlo, no regañarlo, no golpearlo, no es necesario castigar a los niños para que ellos entiendan, simplemente escucharlo, ¿qué es lo que te está pasando? Y no estar en contra de lo que él dice, ¿sí? Así yo crea imposible la situación. Y perdón que sea tan directo en el ejemplo, pero ¿qué tal que la niña o el niño dice, es que mi primito me violó, me toca mis partes íntimas? Entonces yo no creo eso y empiezo a refutarlo, pero no, ¿cómo vas a creer si tu primo es buena gente? ¿Me entiendes? Entonces hay que ponerse empático y escuchar, no pelear, escuchar al niño, porque el niño quiere contarnos a su manera, con su poco o gran lenguaje, pero hay que ponerse en la situación. La empatía, fundamental en el tratamiento. Luego viene el siguiente paso, buscar ayuda, ¿no es cierto? Y la ayuda se busca con un psicólogo o con un psiquiatra. Sencillamente, el psicólogo, la diferencia con el psiquiatra es que el psicólogo lo hace desde el punto de vista clínico, ¿no es cierto?, sin usar medicamentos, mientras que el psiquiatra sí puede llegar a usar medicamentos. ¿Qué es el problema en nuestras sociedades latinoamericanas? No me centro solo en Ecuador, fíjate, en toda Latinoamérica y casi en muchos lados del mundo. Si tú dices, me estoy tratando con un psiquiatra, estigmatizado, ¿qué estás loco? Entonces, es una especialidad estigmatizada. Los psiquiatras van a darle el apoyo, así como un cardiólogo te ayuda en tu corazón, el psiquiatra te ayuda en tu parte mental y cerebral. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista, pedir ayuda a la persona indicada. Si tienen acceso a un psicólogo o a un psiquiatra, es el siguiente paso a seguir. Muy bien. Es interesante ese punto que enfatiza, doctor, porque la estigmatización creo que es uno de los principales enemigos de la solución ante trastornos de la salud mental. Es decir, estigmatizar al adulto que está sufriendo o que está pasando por una depresión, estigmatizar al niño que está viviendo esta situación, estigmatizar a quien simplemente hace terapia psicológica como hábito de vida porque lo quiere así, porque quiere ese soporte, y está de hecho comprobado que cada vez más tener un apoyo psicológico es tener digamos, es tener como un apoyo, es un apoyo emocional. También el estigma sobre el tratamiento psiquiátrico creo que es muy fuerte, y aquí valdría la pena, doctor, que nos ayudara un poco a entender por qué este estigma y también qué puede resolver un tratamiento psiquiátrico cuando ya los otros no resuelven. No, esto es muy sencillo. Esto viene de épocas muy antiguas en la que la psiquiatría, si bien era muy empírica, se manejaba en otros sentidos y el desconocimiento de los seres humanos ante la enfermedad mental siempre ha sido muy grande. Cuando el psiquiatra atendía en un sitio que se llamaba manicomio, y a los manicomios iban solo los locos. Entonces se generó esa estigmatización, que un psiquiatra solo ve locos. Y no es así. Los psiquiatras son especialistas maravillosos que pueden ayudar a las personas muchísimo en su entorno, no solo mental, sino psicosocial, psicoafectivo, psicolaboral. Entonces ayudan muchísimo. Entonces, de ahí parte la estigmatización, ¿no es cierto? Ahora, uno vaya al psiquiatra, como tú bien lo mencionaste, debe ser algo normal, así como que diga, no, voy al dermatólogo porque tengo un problema en la piel, no, me voy al psiquiatra porque tengo necesidad de una ayuda mental. Pero eso no implica que estés loco, no implica que tengas otras enfermedades catastróficas desde el punto de vista mental, no, quieres una ayuda de un profesional especializado y ahí la obtienes. De ahí viene el tema, desgraciadamente, de la estigmatización. Sí, bueno, la estigmatización también está en la terminología, y como usted lo decía antes, decían loco, y eso es una palabra estigmatizante, ¿no? Eso yo creo que es una palabra que ya no podemos usar ni la debemos, porque es, primero, que no es el término correcto, que es la locura Así si no es. está en la literatura, y segundo, pues porque es un término muy amplio también, en donde creo que quien está además pasando por un trastorno de salud mental puede sentirse aludido y por ende evitar la conversación, evitar
ese diálogo en donde usted dijo que es tan importante la escucha y la empatía. Entonces, bien, desde la perspectiva que hoy le estamos viendo, siendo usted un médico general, es interesante ver esto, ¿no? ¿Cuándo es necesario el aporte psicológico y cuándo ya puede pasar al médico? Cuando digo médico ya es el psiquiátrico. Y además, adicionalmente a estos tratamientos, ¿qué otros espacios hay que cambiar? La alimentación puede ser, los hábitos pueden ser. ¿Qué pasa con los niños que están en el colegio? ¿Deberían continuar en la escuela? ¿No deberían continuar? ¿Hacer una pausa? ¿Cómo manejar estas situaciones? Ya, el psiquiatra, la pregunta que me hiciste es interesantísima. ¿Qué es lo que aporta el psiquiatra? El psiquiatra, además de aportar un sentido científico y técnico al manejo del problema, apoya, si es que fracasan algunos otros momentos, que ya te los voy a comentar, apoya dando medicación específica. Eso no es que yo voy a la farmacia y dame algo para depresión o voy solo con una gotita de valeriana ya me contento. No, no es así, el asunto es bien serio. Entonces, el psiquiatra diagnostica y cuando diagnostica empieza el proceso del tratamiento. Hay que evaluar al paciente en qué grado de la enfermedad se encuentra, en qué momento. Entonces, cuando él ya detecta en qué momento, empieza a hacer varias cosas. Una de las primeras es que llama a toda la familia y la compromete. Importantísimo, ¿no es cierto? Ya la familia tuvo empatía, pero no todos. Entonces, llamar al mayor grupo y hacer una reunión familiar. Los psiquiatras son expertos en ello. Hacen reuniones familiares y ya todo el mundo está apoyando al individuo. Luego de esa terapia familiar, viene una terapia física y el paciente empieza a hacer ejercicios que lo motivan, que le gusta hacer, digamos que le gusta el fútbol, entonces lo ponemos a jugar fútbol, ¿ya? Cosas de esas. Pero también hay ejercicios psicoactivos en los cuales el paciente vaya a hacer una serie de terapia psicoactiva y es tratar de sacarlo del entorno de que todo está mal, ¿no es cierto? Y luego se apoya con terapia farmacológica que también tiene una escalada diferente. Entonces el médico va decidiendo qué medicación va a dar, en qué tiempo, cuánta dosis por día y el tiempo total que va a ocupar ese tratamiento. Luego viene la vigilancia es permanente. Si bien el paciente no va todos los días al consultorio, el médico sí está llamando frecuentemente a la familia y habla con la familia y con el paciente y todo eso. Como puedes ver, es un tratamiento integral e integrador, es holístico realmente. Entonces, cubre muchas áreas, los especialistas en ello, los psiquiatras, con el apoyo del psicólogo y con toda la familia involucrada en el proceso. Sí, doctor, este tema, pues la verdad es que yo no me canso de abordarlo, porque entiendo la altísima incidencia de la población mundial en temas de depresión, ansiedad, también los datos mundiales de suicidio son muy altos. La situación y el contexto actual tampoco ayuda a que se reviertan esas cifras. Entonces, en la medida en que me parece a mí que más claras tengamos estas nociones, como estas recomendaciones que usted nos da, prestarle mucha atención al entorno de los niños, con quién estoy dejando a mis hijos, con quién los está cuidando. Si me están queriendo decir algo, pues escucharlos antes de interrumpirlos, porque luego la próxima vez ya no me va a querer contar, ya va a saber que lo voy a volver a interrumpir. Entonces esta situación que tuvo no me la va a querer narrar otra vez. Así como buscar ayuda y no pensar que esto se va a pasar rápidamente. Me gustaría que nos dejara un mensaje final con respecto a eso, a la ayuda, a la búsqueda de ayuda cuanto antes y también que nos deje la reflexión sobre el no estigma de tratamientos y trastornos de salud mental, que la salud mental igual es una salud como cualquier otra, como mi salud sexual y reproductiva, como la salud que tengo que tener de mi cuerpo, de mis músculos. Es decir, hay este estigma en que pensamos que no es parte y sí es. Por favor, ayúdenos con ese mensaje final desde su perspectiva concluyente. Claro que sí, entender que la enfermedad existe, la depresión y la ansiedad existen, que la depresión y la ansiedad matan gente y ahora están matando a nuestros niños. Entonces,
debemos ser conscientes que ese problema puede llegar a nuestra casa. Muchas veces creemos que está lejos, no, pero cuando llega a la casa no sabemos qué hacer. Entonces, conocerlo, saber que existe, saber que hay un tratamiento, saber que hay gente que nos puede ayudar y ante todo, no debe darle vergüenza de que tiene un familiar con ansiedad o depresión, no debe darle vergüenza de pedir ayuda, por favor. Más bien siéntase orgulloso de que detectó el problema en su casa y está buscando una solución, porque después mañana se va a arrepentir enterrando a un familiar. Es lo que no queremos. Queremos que ustedes, todas las personas, vivan sanos, vivan felices. Y lo último que tú dijiste muy importante, la salud mental es como la salud de cualquier otra parte de nuestro cuerpo. La salud del corazón, del estómago, la piel, de los músculos. Por favor, es una salud que hay que tomarla en cuenta. Así que por favor, no se automedique, no crea que la solución es ir a la farmacia y comprar unas gotitas. No es así. Tiene que pedir ayuda en gente especializada. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy con este tema. Era el doctor Gregory Celis, médico general, cirujano, y creo que estas conclusiones nos llevan también a pensar que otro abordaje es cómo manejar la familia en estos tiempos, cómo manejar a la familia, que es parte de este círculo que también entra a afectarse. Así que yo le agradezco mucho al doctor por su comunicación. Gracias, doctor. Gracias a ti y a toda la gente que nos ve y nos escuchó. Un fuerte abrazo.